Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a hablar sobre la nueva actualización, o sea, las notas del parche que salieron esta mañana. Y les voy a estar comentando en este video lo que creo que ha pasado porque ha habido mucho descontento con todo lo que ha salido. Y la verdad es que tengo una opinión bastante particular y aquí te voy a decir qué creo. Primero, en este parche está incluido todo lo que ya conocíamos de las notas anteriores. Ya lo he cubierto en el canal, saqué dos videos hace poco mencionando todo lo que venía. Y eso incluye la misión principal, que va a venir Diablo y demás, el modo cooperativo Vanguard, las nuevas gemas legendarias, y también incluye lo que tiene que ver con las fisuras antiguas, las modificaciones que les hablé en el último video, las fisuras de desafío, y también el pase de batalla que sufre unas modificaciones. Primero les voy a dar mi opinión con respecto a todo lo que tiene que ver con las notas de parche, porque hay mucha gente que está en descontento. Hay mucha gente que esperaba muchísimo más. Y yo, les soy sincero, yo también. Yo también esperaba más. Y tengo que decir lo siguiente. Primero voy a empezar diciendo que para mí la actualización no está mal. El problema no es la actualización, sino la manera en que se enfocó la noticia. Llevamos días persiguiendo noticias de qué iban a poner en esta actualización y Blizzard nos ha brindado dos, digamos, mini parches o información cortada para que nosotros nos hagamos una idea de por dónde vienen los tiros, ¿no? Para saber qué viene. Y lo que ha pasado es que nosotros hemos recibido una información que supuestamente es para prepararnos para lo más grande, y lo que ha pasado es que nos han dado lo más grande como información inicial y hemos llegado a las notas de actualización grandes, o sea, a estas, y yo por lo menos esperaba algo más grande de lo que ya sabía. Y lo que ha pasado es todo lo contrario. Nos dieron la información más importante primero y luego todo lo demás. Es como que vas a un restaurante, te dan unas papas y luego tú quieres unas carnes, vas a comer la carne, ¿no? Y no hay carne. Lo que hay es ensalada. Algo así. Y creo que la actualización no es el problema. La actualización creo que está bien. Lo que pasa es que al que le están pagando para que dé la información y cree, digamos que emoción en la comunidad para que se preparen para las nuevas notas, ¿no? La próxima actualización nos ha dado la información más importante primero y de último ha dejado, pues nada, los restos. Esto es lo que ha pasado. Ya ahora vamos a hablar sobre qué es lo que viene, los detalles que nos dan en este parche, ¿no? En estas notas de actualización. Les digo de antemano, lo más importante son la historia principal de Diablo y el modo cooperativo Vanguard, ¿no? Esto es lo más importante de la actualización, que ya lo conocíamos, aquí no hay ninguna sorpresa. Nos agregan un poco más de información con respecto al modo Vanguard. Nos dicen que Vanguard cuenta con habilidades específicas de cada modo que van a hacer que la creación del personaje mejore un poco y que estas habilidades se pueden adquirir con varios amuletos de este modo, que eso tienen incursiones exitosas en Vanguard. Nos dicen que existen 4 tipos de habilidades en el modo. Uno de ellos es habilidades de poder, el otro es habilidades de defensa, habilidades de curación y habilidades, digamos que de debuff, que van a ser para debilitar un poco a los enemigos, ¿no? Las de poder, por ejemplo, una de ellas es llamado del valor, va a invocar una fuerza interior para potenciarte a ti y a tus aliados y sus invocaciones. Y va a aumentar la probabilidad de golpe crítico en 27% durante 8 segundos. Esto está muy bueno, pero recuerden que esto es dentro del modo Vanguard y es totalmente PvE. También, digamos que la otra habilidad de poder lo que nos va a hacer es fortalecernos a nosotros y a los aliados durante 20 segundos, durante los cuales los ataques principales van a disparar ataques perforantes, ¿no? Y van a hacer X cantidad de daño. Las habilidades defensivas se van a enfocar, evidentemente, en defender. Y, por ejemplo, esta égida nos va a otorgar a nosotros y a nuestros aliados un escudo que va a absorber X cantidad de daño durante 8 segundos. En el caso de la habilidad de defensa Mártir, lo que vas a hacer es absorber un 27% de daño que le hagan a tus aliados. Durante 8 segundos, tú eres el que vas a coger el daño, por lo que digamos que se van a reforzar los roles, ¿no? En el grupo. No está mal. En las habilidades de curación hay una que conjura un campo de durante 8 segundos donde vas a llenar la vida a los aliados y a sus invocaciones en el área, ¿no? Por segundo. Y en el caso de Orbe Sanador, lo que va a hacer es que durante 8 segundos va a rastrear, va a seguir a los aliados, sanándolos también a sus invocaciones. Y ya las habilidades que tienen que ver con debilitar a los enemigos y demás, una de ellas, por ejemplo, invoca un golpe de disformidad sobre un área objetivo, inflige una cantidad de daño hasta 2 enemigos y va a reducir la velocidad de ataque y movimiento durante 8 segundos. También el orbe de plaga va a invocar un orbe de plaga durante 8 segundos que va a seguir a los enemigos y va a aumentar el daño que reciben un 27% mientras estén cerca del orbe. Dentro de este modo también podemos
conseguir amuletos que nos van a ofrecer nuevas habilidades y se pueden usar para mejorar otros amuletos. Es toda una mecánica alrededor de Vanguardia, del modo Vanguard. Estos amuletos de Vanguard se pueden mejorar hasta un nivel máximo de 20. Mejorar estas habilidades aumenta inicialmente la cantidad de afijos de la habilidad y con el tiempo mejora la calidad y la potencia de los afijos otorgados. Básicamente se han gastado todos los recursos, todos los millones de las ballenas en el modo Vanguard, y lo más importante es que todo esto es, la mayoría, dentro del modo Vanguard. O sea, fuera, en el mundo abierto, lo que solemos hacer diariamente, lo que hay es una pequeña porción y ahora la vamos a ver. Existen 3 afijos poderosos que se pueden obtener en el modo Vanguard. Ahora, estos 3 afijos se pueden usar fuera del modo y se van a activar usando tu habilidad definitiva, que se acuerdan que casi nadie la usa, o sea, no es tan determinante. Bueno, en este caso, estas habilidades van a mejorar tu habilidad definitiva. Cada ataque principal va a tener un 10% de probabilidad de activar el afijo que tú le pongas, el afijo que logres conseguir también. Recuerden que estos se van a obtener en las dificultades más altas, así que creo que de cierta manera va a ser un apartado pay to win, porque no creo que sea muy fácil obtenerlo. El primero es doble bombardeo. Desata el poder de Isea, doble renacimiento, liberando una andada de proyectiles que infligen daño a los circundantes. Daño puro. Torbellino de diluvio. Desata el poder de Yamnal del diluvio, que conjura un remolino gigantesco que atrae a los enemigos cercanos. Cuando el remolino se disipa, estalla y causa daño a todos los enemigos cercanos. Este me parece un poquito más útil porque tiene pérdidas de control y demás. Creo que en campos de batalla va a ser útil. Erupción de llamas. Desata el poder de la sal, el hilador de llamas, reuniendo una fuerza inmensa antes de golpear el suelo, infligiendo daño a todos los enemigos cercanos y destrozando su armadura, lo que aumenta el daño que reciben un 30% durante 8 segundos. Este es el más roto, este probablemente es el más importante para PvE, para PvP, para lo que se te ocurra. Así que veremos cómo se obtiene este, ya sacaremos videos sobre eso. Dicen que viene también, además de que podemos seleccionar la gema nueva, ¿se acuerdan que mencionamos? Para que tenga más probabilidades de salir, un 50% sobre todas las gemas, pues podemos escoger 8 gemas que querramos para que esas sean las 8 gemas que nos sacan sí o sí durante el evento que va a durar del 11 de septiembre al 2 de octubre. No me parece un buen evento este, pero ya lo han puesto otras veces y me imagino que para las ballenas esto es una bendición. Y quizás para nosotros, si tenemos la suerte de que nos caiga una 5 estrellas de las que usamos, puede ser bueno, pero realmente no tiene tanto impacto. Nos dicen que va a venir un evento, Festival de la Luna Antigua, evento por tiempo limitado. Este tipo de eventos, gente, es lo de siempre. Vas obteniendo recompensa por hacer determinadas actividades y las recompensas pueden ser perlas telúricas, objetos de conjunto, objetos legendarios. Ojalá haya por ahí una cimera legendaria por lo menos, no la veo acá. El evento va a estar disponible del 13 de septiembre al 27 de septiembre y nos dicen que las tareas van a incluir jugar en el Santuario de Ibenfat, Castillo de Ereban y la puerta abisal, creo que eso, el modo abisal ese que está ahí al lado de la puerta del castillo. También dice que para ganar runas, flora del rito lunar y llaves del aspirante hay recompensas. Espero que cuando digas runas sea bastante probable que te caigas runas, ¿no? Porque si es el mismo modo el que te va a dar las runas, pues ya sabemos que no es tanto, pero bueno. Nos agregan también, además, los capítulos que le había mencionado del viaje del héroe, el camino de la Dalit, no sé, según la traducción que tengan, pues el capítulo 5 y 6 que les había comentado, y efectivamente, recuerden que habíamos hecho un video de cosméticos, le van a dar el portal de expedición exaltado cosmético, así que les recomiendo que se pongan a hacer todos estos capítulos. El capítulo 6 nos da un cosmético y por supuesto nos dan una cimera legendaria en ambos, así que no está mal. También nos ponen otro evento por tiempo limitado que va a llamarse Trabajo de Virtud. Va a ser muy parecido al anterior. Perlas telúricas, cimera legendaria, objetos legendarios. Lo de siempre, las recompensas lo de siempre, no parecen eventos especiales realmente. Otro evento va a estar disponible del 11 de septiembre al 25. Nuevas actualizaciones en el Camino del Prodigio, que ya sabemos que esto es de pago. Es muy buen negocio si quieres gastar dinero, pero es de pago, así que un poco que decir de esto. Nos agregan en la actualización, como siempre, los eventos que regresan, que yo repito, esto no debería salir aquí porque ya es algo normal en el juego que vengan los mismos eventos en cada temporada, como para que pensemos que nos están trayendo muchas cosas. Van a hacer cambios en el modo avisar, donde ahora va a ser posible obtener gemas diarias en grupos de 4 y la ubicación del jefe final ahora va a estar marcada y también nos van a poner unos pasos para que sepamos dónde está, un poquito más fácil.
También la puerta del castillo de Ereban le van a hacer un buff cuando se juegue en grupo. Ahora los monstruos van a tener una dificultad inferior porque aumentaban bastante su daño y su vida. Y bueno, ahora le están bajando un poquito el daño, la dificultad en general. Nos dicen que van a mejorar los familiares. El sistema de familiares nos están comentando acá que van a mejorarlo y que va a ser más fácil de usar y comprender. La primera parte de esa mejora se centra en mejorar la guía de misiones, subir de nivel a los familiares, el paquete final, la fusión y otras tareas diarias dentro del sistema de familiares. Ahora vamos a poder subir a nivel 30 a varios familiares, es lo que entiendo acá. También puede finalizar varios pactos. Y nos dice que al finalizar los pactos tienen la opción de proporcionar un fragmento de piedra de conversión cuando haces un pacto con un familiar que tenga 6 rasgos mágicos. Si obtienes 2 fragmentos de piedra de conversión, se van a combinar automáticamente para formar una piedra de conversión. Ahora las piedras de conversión se van a poder usar en lo que tiene que ver con las fusiones entre los familiares ordinarios. Y esto con el objetivo de que el resultado venga con algunas habilidades mágicas, ¿no? Habilidades un poquito más raras, que igual no les recomiendo a nadie que se ponga con los familiares ordinarios a estas alturas. Creo que el futuro, el presente y todo tiene que ser un familiar aberrante. Sobre todo si eres free to play o si estás empezando en el juego, lo más importante es que trates de conseguirte la habilidad Salvador, construyas en rasgos y demás. Y la verdad es que los rasgos legendarios son los que se acumulan. Entonces un familiar ordinario no te va a dar lo que necesitas. Pero bueno, ellos ponen esto acá. Tiene que ser para un jugador muy nuevo que pueda aprovechar un poquito esto durante un tiempo. Se va a ver el familiar en la pantalla de selección del personaje. Nos agregan algo aquí que nadie ha pedido mucho, que son los cambios en el sistema de emparejamiento del buscador de mazmorra aleatorio, que tiene que ver con votar a los jugadores del grupo cuando están inactivos y cosas así, ¿no? Que además cuando estás dentro de la mazmorra se abre el cofre aunque no estén los 4. Nos dicen una de las cositas más importantes que tienen. Fíjense, de todo lo que he mencionado, que nada me parece tan relevante, esto puede que sea una de las cosas más relevantes y es que el mercader de empuñaduras ahora cada semana, relevante entre comillas, pues cada semana nos va a dar las mismas ofertas que nos daba antes, pero nos las va a vender una vez por semana, haciendo que las compras diarias se eliminen, ¿no? De frecuencia diaria a que sea semanal y simplemente se amontonan todas estas ofertas para que las puedas comprar a principio de semana, cuando tú puedas, ¿no? Pero todas a la vez. Para los objetos que son cimeras raras, que vas a poder comprar 14, para las llaves del aspirante, que vas a comprar 35 en la semana. Y no voy a mencionar esto acá abajo porque no lo recomiendo para nada. A ver, les digo, la chatarra y el polvo no la compren nunca. Y para los inmortales, lo que tiene que ver con las seals, estos que son para el reinado, nos van a vender 14 en la semana y 7 cimeras raras. Aquí lo que tengo que decir es que esta gente son unos tacaños. Y tengo que decirlo así porque a ellos no les cuesta nada poner que la cimera legendaria sea una vez a la semana en vez de una vez al mes, porque me parece absurdo. Entonces, lo que van a hacer, que esto, fíjate que cuando fui a dar la noticia me parecía algo relevante, algo bueno, y lo que creo es que es más de lo mismo, pero enfocado de otra manera. En fin, que ahora se puede comprar en vez de diario, semanal, lo mismo que estaba antes, no nos están ofreciendo mucho, pero bueno, yo sigo pensando que la cimera legendaria debería ser semanal, o por lo menos quincenal. Las misiones de élite, que si eres un jugador nuevo, puede que las estés haciendo. Bueno, ahora todas las misiones de élite se pueden ver con el NPC y se muestran los requisitos para desbloquearlas. El buscador de aventuras ahora mostrará un signo de exclamación cuando una misión de élite esté disponible. Esto es más para los jugadores nuevos, realmente los más veteranos. Yo por lo menos ya no hago esas misiones. Quizás para los logros de mapas y eso, puede que estés detrás de eso. Cambien el nombre de los clanes. Ahora los líderes de clan pueden cambiar el nombre del clan por 1500 de platino. Está bastante asequible. Y lo pueden hacer cada 7 días para evitar relajitos. No está mal, pero no es tampoco tan relevante. Fíjense que las cosas que hemos ido viendo, yo a medida que he ido leyendo cada vez más Apache, a medida que lo iba leyendo, iba buscando dónde estaba el punto fuerte y lo que les dije al principio del video. En el tablón de bounties pusieron ahora un botón que directamente puedes pedir grupo desde ahí. Otra bobería. Aumenta el nivel para los jugadores que regresan. Ahora puedes, cuando regresas al juego, ni que fuera demasiado, te ponen en nivel 60 si tú quieres, gratuitamente. Nivel 60. No estamos hablando de nivel paragon, estamos hablando de nivel 60. Que tú llegas a nivel 60 por matar una rata en Westmarch. Bueno, si estabas en nivel 20, te pasaste no sé cuánto tiempo sin jugar, ahora te ponen en nivel 60. Ventanas emergentes con descripción de moneda. Esto, al comerciar con un comerciante, puedes seleccionar las diferentes monedas que aparecen en la barra superior para tener más información.
Ni idea. ¿Quién pidió eso? Cambio en la reducción de campo de batalla. Miren, si les digo qué es lo más importante que ha puesto en esta actualización, además de lo que ya conocíamos, porque la historia de Diablo, yo, la verdad, no la leo mucho ni nada, pero es lo más interesante que tiene este juego. La historia no está mal, lo que pasa es que el juego va de matar muchos bichos y eso, y entonces la historia te pone un poquito más lento, ¿no? Y uno lo que quiere es seguir matando bichos. Y lo que tiene que ver con el modo Vanguard no está mal, porque es un modo juego nuevo y quizás está bien, quizás aparte va a ofrecer los afijos, ¿no? O sea, tiene su mecánica. Pero todo lo demás, dale candela. Aquí lo más importante es esto último, la reducción de daño en campos de batalla y rito del exilio se ha incrementado de un 30% a un 40%, porque lo que yo les había dicho, les vengo diciendo hace rato, es que hay muchísimo daño y que yo, a mí que me encanta tanquear, no puedo tanquear porque me derriten. Y me gustaría que esté la puerta abierta para poder hacer builds de tanqueo y poder seguir matando, ¿no? Controlando la situación. Creo. Pero bueno, igual, hay una cantidad de daño que no creo que esto sea suficiente, pero bueno. Y ya por último, actualización de la interfaz de habilidad del Caballero de Sangre. Hemos corregido un problema que provocaba que las descripciones de sus subhabilidades de dominación de Caballero de Sangre fueran demasiado pequeñas e ilegibles, y ahora se muestran más grandes. Ya después de ver el parche acá en el video con ustedes, preparar el video y eso, tengo que decir lo que les había dicho. De nuevo, la actualización la enfocaron muy mal. Nos dieron lo más importante primero en las noticias y luego nos dejaron para engordar, ¿no? Para terminar de darnos el hype, pues las boberías. Y ha hecho que yo por lo menos, o sea, sí me sienta decepcionado. La actualización no es que esté mal, pero yo esperaba más porque empecé pensando que lo que menos me estaban ofreciendo era lo de Vanguard, la historia de Diablo, ¿no? Y que me iban a sorprender con algo al final. Un familiar nuevo, por ejemplo. Las gemas no están mal, las gemas nuevas que agregan, pero eso es muy recurrente, o sea, no hay ninguna innovación con eso. Y por eso no hago hincapié con las gemas. Yo quería algo nuevo que invitara, por ejemplo, a mejorar la economía del juego, lo de las gemas normales que les hablé, que en un video mío de fusiones de gemas, o sea, de rumores del juego que podían venir, ¿no? Pues hay un video por ahí, vayan a verlo. Eh, otros cambios que el juego necesita para revivir un poquito más, porque hay muchos jugadores que se van quemando y se entiende, ¿no? No es mi caso, yo estoy, o sea, sigo jugando el juego activamente y tengo mis objetivos claros y estoy enfocado en eso, no me estoy aburriendo ni nada por el estilo, pero cuando te hablan de una actualización grande, la verdad es que te quedas corto con esta. Y no porque esta sea demasiado pequeña, ya les digo, es la manera de enfocarlo. Ya no voy a seguir dando vueltas en lo mismo. Aquí les dejo mi opinión para que le pueda servir. Y la verdad es que quiero saber qué piensas tú. Dímelo en los comentarios. Dime en Discord. Si no te has unido a Discord, únete a Discord, por favor. Ahí podemos comentar. El sábado, recuerden, todos los sábados voy a hacer directos en la noche. Así que más o menos de 8 a 9. Así que los espero ahí. Recuerden, por favor, suscribirse al canal. Déjenle un me gusta al video si realmente les gusta el video. Te voy a dejar este video por acá, donde te comento cómo conseguir cosméticos, que sé que es difícil conseguir para una mayoría de jugadores. Y ahí más o menos, si te has preguntado cómo se consigue, ahí hay algunas pistas y bueno, es todo.